Hola, soy Iris, bienvenidos a mi zona de acuarelas. Hoy voy a seguir, mientras voy armando el resto de los videos, voy a seguir respondiendo algunas de las preguntas que me hacen. Que está bueno que me pregunten porque no siempre tengo planificado los videos que quiero ir haciendo, pero no siempre tengo el tiempo de ponerme. Lleva mucho tiempo esto de armar el canal. Tiempo de pensarlo, tiempo de ver cómo se manejan los programas, estoy viendo cómo hacer un poco mejor edición de videos, que se dan cuenta que los videos salen en crudo, que no los estoy editando, y entonces me lleva bastante tiempo y me gusta entonces esta idea de responderle a algunos de los suscriptores, porque entre medio voy subiendo estos pequeños videitos con alguna respuesta. Así que alguien me preguntó cuál es la diferencia entre bocetos, dibujo y pintura. Bueno, vamos a tratar de definir cada una de las cosas. Un boceto es simplemente un borrador de la obra que vas a hacer. No todos los artistas hacen bocetos. En mi caso personal no hago bocetos. Generalmente trabajo en forma directa, algo que no es lo óptimo, no es lo que te recomiendan, ni es lo que te recomiendo si además no sabes dibujar. Hice bocetos durante muchos años de mi vida, sobre todo cuando era estudiante era directamente obligación hacer un boceto, es decir, un boceto en un pequeño papel, en un cuaderno o en un blog, hacer un esquema simple de qué es lo que vas a pintar o lo que vas a dibujar. Durante muchos años lo hice, bueno, de hecho todos los años que he trabajado haciendo xilografía y grabado en metal, ahí es necesario directamente sí o sí hacer un boceto. Nunca hice un aguafuerte sin boceto, nunca hice una xilografía menos sin boceto, no podía. Y además porque en el tema del grabado se traspasa a la matriz al revés, entonces a mí el pensarlo al revés me resultaba imposible, aunque sé que hay grabadores y conozco que hacen xilografía pensando directamente al revés y tallan directamente en la madera. En mi caso personal, en todo lo que sea grabado, sí hago sí o sí boceto. Sin boceto no trabajaba. Ya no trabajo más por una cuestión alérgica a las tintas, yo no hago grabado. Y bueno, y todo lo que he hecho con una imagen muy xilográfica o de grabado en metal, que lo he hecho durante muchos años con CGD o con computadora, con ordenador, ahí no trabajo con boceto, ahí trabajo directamente. Tomo la imagen de una xilografía o la imagen de una mesotinta, de un aguafuerte, y lo hago directamente en el programa informático. Ahora, cuando dibujo, yo ya no hago bocetos, y cuando pinto tampoco. Pero es porque tengo muy claro en mi mente lo que yo quiero hacer y traspasar al papel. Miro el papel y yo tengo claro el formato y tengo el boceto armado en mi mente. No significa que no haya un boceto, solo que lo tengo en la mente, y de hecho cuando trabajo me concentro tanto que el resto del mundo desaparece. Yo puedo estar sentada acá en una cafetería dibujando y no me entero de nada de lo que hay alrededor, porque me concentro en el aquí y ahora, en lo que estoy haciendo y cómo quiero traspasar ese boceto que tengo en la cabeza. Eso no lo puede hacer todo el mundo. En general se hace un boceto aparte y uno va pensando, borro acá, pongo esto, piensa en la composición, cómo lo va a ir armando, sobre todo cuando uno está empezando a aprender a pintar o a dibujar. O para escultura, porque para escultura también se hacen los bocetos. Entonces digamos que un boceto es un borrador en pequeño de lo que va a ser tu obra. ¿Tiene que estar en un cuaderno? ¿Tiene que estar en un blog? No necesariamente. Vos podés hacer un boceto en una simple servilleta de papel. En algunos casos, que eso yo sí a veces lo hago en dibujo, algunas veces nada más, es si este fuera mi papel de dibujo, en la parte superior derecha yo hago un pequeño esquemita de lo que voy a dibujar
en grande. Y solo lo hago cuando el trabajo es realmente muy grande y veo que se me puede ir de proporción o puedo fallar en la composición visual. Pero les vuelvo a repetir, enseñé muchos años morfología, enseñé muchos años formas y estructuras y composición visual. Entonces yo eso es como que lo tengo en mi mente automatizado. En general, tampoco todos los artistas ni la gente de Bellas Artes tienen la posibilidad de enseñar por años y años morfología o visión. Eso nos toca a pocos. No hay tanta gente que enseñe estas materias. Entonces eso me hizo a mí que tuviera digamos que una rapidez visual en la que no necesito un boceto, pero en general sí se usa. Entonces, boceto es un borrador de tu trabajo. Ahora bien, ¿qué es dibujo y qué es pintura? Porque no es el mismo lenguaje el dibujo que en la pintura, aunque el dibujo muchas veces es base de la pintura. Entra en juego la forma en la que representamos, la manera de representar. En el dibujo hablamos de graficar, de lo gráfico, es decir, de lograr una síntesis de lo que vos estás viendo o de lo que vos querés transmitir o comunicar. Y tiene que ver con la forma. Y tiene mucho que ver también con la estructura de lo que vos estás representando. Saber dibujar te va a permitir tener una estructura más sólida y mucha más libertad a la hora de inclusive pintar. El dibujo es simplemente el arte de representar gráficamente sobre una superficie plana. En cambio, la pintura tiene que ver con la mancha, tiene que ver con el color y tiene que ver con la textura de las superficies, no tanto con la forma. Si bien en una pintura siempre hay forma y siempre hay estructura, la base de la pintura es la mancha. Por eso, en general, para pintar se usan los medios húmedos, como puede ser el óleo, como puede ser el acrílico, como puede ser témpera, puede ser wash y puede ser la acuarela. Aunque la acuarela a veces está a mitad de camino, a veces se puede considerar a la acuarela dibujo, casi usando el color como un auxiliar del dibujo. En cambio, el acrílico, y lo vamos a ver siempre en pintura, el óleo es pintura, ¿sí? No siempre es necesario el dibujo como base de la pintura, aunque sí te ayuda muchísimo el dibujo o te ayuda muchísimo ser un gran dibujante o haber aprendido a dibujar. Pero casos como famosos como Caravaggio no dibujaba, pintaba directamente. Pero no cabe duda que Caravaggio debe haber sabido dibujar muy bien. Busquen la obra de él si quieren saber un poquito más. En el dibujo entran en juego siempre las líneas y los trazos y el claroscuro. En la pintura va a entrar muy en juego también el color, aunque en pinturas clásicas como las renacentistas, las barrocas, el claroscuro también va a entrar en juego. El lenguaje es distinto. El lenguaje de la pintura es la mancha, es el volumen o masa, las texturas, el uso de medios húmedos y bueno, y hay un punto importante que es que primero que para pintar no necesitas saber dibujar, pero dibujar te ayuda mucho. Pero de repente un pintor abstracto puede ser que no sepa dibujar. Puede pasar eso. Si es abstracto geométrico, le ayuda muchísimo la matemática y la geometría, aunque no siempre todos los artistas son tan serios como para hacerlo eso seriamente. Pero bueno, no es necesario saber dibujar y no es necesaria la motricidad fina, el detalle en el movimiento de tus manos. En cambio, en el dibujo es muy importante y muy necesario el que tengas motricidad fina. No todos los pintores tienen esa motricidad fina, los dibujantes siempre la tienen. Porque dibujar te requiere más coordinación entre lo que vos estás viendo, lo que vos querés hacer y tu mano. Tenés que ser preciso con la mano en el dibujo.
En cambio la pintura, dependiendo el estilo de pintura que sea, la precisión no es tan necesaria. Bueno, en dibujo casi siempre se usan los medios secos. El carboncillo, la carbonilla, el lápiz de grafito, los lápices grasos como las sepias sanguinas, los lápices tiza, el pastel tiza, incluido también a veces el óleo pastel, que el óleo pastel según como lo uses va medio camino entre dibujo y pintura, y pasa lo mismo con la acuarela. La acuarela según como la uses va a ser un auxiliar del dibujo, o va a ser, la acuarela es auxiliar de muchas cosas, puede ser auxiliar del dibujo, se puede usar para iluminar grabados, pero también entra dentro de la pintura. Graficar entonces, que es lo que corresponde al dibujo, es sintetizar algo a los elementos esenciales. Y la pintura en realidad usa la mancha y va más allá que el graficar. En cambio, el dibujo va a usar siempre la línea. Quizás la línea no la veas, porque el dibujo esté sombreado, pero la línea por debajo siempre está. La línea es la que te va a estructurar el dibujo. Pero la línea puede ser abierta, puede ser cerrada, puede no verse porque puede transformarse en una línea que se ve solo por el contraste de dos superficies. Entonces lo que se usa en la pintura es otra cosa, son masas coloreadas. Así que del vamos es el recurso comunicativo que usás para realizar la obra distinto para el dibujo que para la pintura. En el dibujo sí que vas a tener siempre, si sabes dibujar, te va a servir también para la pintura porque vas a lograr una estructura más sólida y más creíble de tu obra independientemente de la representación, independientemente de que quieras tender muy a lo figurativo o a lo hiperrealista o ir tendiendo hacia lo abstracto. Siempre se nota el buen dibujo.